Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy nos exhorta la palabra a buscar el rostro de Dios. Hoy quiero hablar de eso. La enseñanza la he titulado Señor, sana nuestra tierra. Y quiero que el Espíritu Santo de Dios nos guíe para que podamos nosotros asimilar lo que Dios nos quiere revelar y sobre todo pedirle a Él mismo que guíe nuestros corazones hacia Él. Que jamás nuestros corazones se endurezcan, sino que podamos ser sensibles a la voz de nuestro Señor. Vamos a poner en las manos de Él este tiempo, ¿les parece? Amado Señor, estamos conscientes que tu pueblo, el mundo entero y de forma particular los mexicanos, porque aquí vivimos, nos hemos alejado de ti. Nos hemos apartado en muchas formas de tus leyes, de tus preceptos y mandamientos. Nuestros gobernantes, nuestras autoridades, la gente que vive aquí, Señor, nos hemos apartado de aquí, de tu presencia. Por eso te ruego que nos estés mostrando tu misericordia. Apelamos a tu misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que tengas tanta bondad para con nosotros, para con el mundo, para que apartes toda peste, toda plaga, toda enfermedad de nosotros que está azotando al mundo entero. Queremos revisar esto que revelaste a Salomón, porque tú le mostraste, Señor, que cuando sucedieran estas cosas, pestes, plagas, podríamos venir a ti en humildad, en oración, en una búsqueda sincera, para decirte, Dios, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Queremos que tú recuerdes aquello que le revelaste a Salomón y que lo vuelvas a hacer hoy, Señor. Vuelvas a tenernos misericordia para perdonar nuestros pecados, para guiar el corazón del mundo hacia ti, para sensibilizar esa dureza de muchos que te niegan, que te rechazan, que malentienden tu propósito, palabra, y que nos vuelvas a ser propicio. Padre, permite que vengan tiempos de refrigerio sobre el mundo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Señor, sana nuestra tierra. La cita base para esta enseñanza, segundo libro de Crónicas 7, del 11 al 14. 7 del 11 al 14. En la Reina Valera dice así: Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa, y fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no llueva, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este mismo pasaje lo voy a leer en otras dos revisiones. Primero en la traducción en lenguaje actual. Dice así: Cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo de Dios y en su palacio, Dios se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Viviré siempre en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia, y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, y les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Ahora voy a leer este mismo pasaje en la traducción Dios habla hoy, desde el versículo 11. Dice así: Cuando Salomón terminó con éxito el templo del Señor, el palacio real y todo lo que se propuso hacer en ellos, se le apareció de noche el Señor y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este sitio como templo para los sacrificios. Así que
Si mando una sequía y hago que no llueva, u ordeno a las langostas que destruyan los campos, y envío una peste sobre mi pueblo, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Amén. Bien, el Señor nos muestra en este pasaje algunas de las cosas que Él puede permitir o enviar a la humanidad con el propósito de hacernos recapacitar para volver nuestro corazón hacia Él. En este pasaje, primero haciendo mirando para ponernos en contexto de lo que acabamos de leer, el rey Salomón acababa de terminar el templo y acababa de dedicarlo. Había ofrecido en él muchísimos sacrificios para dedicar el templo al Señor y para pedir su bendición sobre él. Y la Biblia dice en unos versículos atrás de lo que leímos que Dios hizo acto de presencia en el templo, su gloria llenó el templo cuando estaban dedicándolo. E incluso una forma maravillosa de manifestarse de Dios es que hizo descender fuego del cielo en aquella ocasión. Qué impresionante forma de manifestarse de nuestro Dios cuando se hizo la dedicación del templo que Salomón había construido. Y desciende fuego del cielo a vista de todo el pueblo y ellos se arrodillan delante del Señor reconociendo que Él es Dios y que Él es merecedor de toda honra, gloria y adoración. Y vemos que Dios está al tanto de lo que Salomón ora. Salomón ora delante de nuestro Dios, consciente de que el corazón del ser humano es rebelde, es a veces indómito, el corazón se extravía. Y en su oración Salomón le dice a Dios que si su pueblo le da la espalda, pero que si en algún momento recapacita, Dios vuelva a tener misericordia. Así que estos versículos son como la respuesta de aquella dedicación al templo y de aquella oración que hizo Salomón. Y vemos que Dios le dice a Salomón lo que puede suceder. Él está dispuesto a oír la oración en el templo, Él está dispuesto a aceptar los sacrificios que se presenten en el templo, es decir, todo el culto que se le da a Dios. Él está dispuesto a recibir ese sacrificio, a que sus oídos estén atentos, a dar su bendición sobre su pueblo. Pero también en forma de advertencia le dice a Salomón, para que a su vez lo deje registrado para todo el pueblo, que si en algún momento el pueblo se aparta, Dios usará las diferentes formas de juicio para hacer volver el corazón de su pueblo hacia Él. Así que en este versículo nos muestra que Él puede permitir sequía, langosta, que simboliza escasez, y epidemias o pestes, enfermedades. Cosas que Dios puede permitir, insisto, con el propósito de que el pueblo de Dios reaccione, pero que también a la vez vienen acompañados de la promesa de que si en medio de estas situaciones el pueblo del Señor reacciona, la gente voltea hacia el cielo para reconocer la grandeza de Dios y para volverse de sus malos caminos, para buscarlo en oración, Él promete que estaría dispuesto a escuchar. Así que hoy quiero hablar de eso porque es lo que necesitamos en este tiempo, un tiempo de humillar nuestro corazón delante de Dios, un tiempo de una búsqueda de nuestro Señor a través de una oración sincera y una actitud de volver el corazón. Sobre todo lo digo por aquellos que se han extraviado, que viven ajenos a la voluntad del Señor, que solamente van por la vida haciendo lo que les plazca y que no consideran a Dios en ninguno de sus caminos. Ahora, el hecho está de que Dios advierte que vendrían juicios, pero también encontramos las condiciones que Dios pone para restaurar y sanar nuestra tierra. Porque una buena parte es la oración. Yo entiendo que en este tiempo de pandemia, miles, millones de cristianos, gente incluso no cristiana, que está pidiéndole a Dios misericordia, que está
buscando el rostro del Señor para que Él se vuelva a acordar de nosotros y para que desarraigue la peste que tenemos encima y pueda hallarse una solución, una pronta solución a este problema. Mucha gente está orando o estamos orando por esta situación, pero solo es una parte. Vamos a ver las condiciones que aparecen aquí en Crónicas, porque si vemos el cuadro completo, entonces podemos estar seguros de que tendremos una respuesta de parte de nuestro Señor. Yo encuentro aquí que la primer condicionante es humillar el corazón, admitir el pecado. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconoce sus faltas. Pero para que el pueblo del Señor reconozca sus faltas, pues es necesario analizar en qué cosa se ha extraviado. Porque el hecho es de que en este tiempo mucha gente piensa que todo está bien, que sus vidas son correctas delante de Dios, y a veces por ignorancia de la palabra, pero a veces también con una actitud de rebeldía contra el Señor. Voy a hablar de los pecados predominantes aquí en México, porque nosotros somos mexicanos. Y no se van a mencionar todos, pero algunos de los más graves que se cometen aquí en México, y que yo les puedo asegurar que a la luz de las Escrituras, cuando Dios ve todo lo que sucede, Él no puede estar contento o no puede estar de acuerdo con la conducta de mucha gente que delinque de este modo. Vamos a mencionarlos. En México hay demasiada idolatría. Este es un pecado a la luz de las Escrituras, pero que para muchas personas lo ven como algo inofensivo. Es más, la gente defiende su postura de tener imágenes y ídolos en casa, a los cuales les reza, a los cuales le ora, a los cuales les pide, y niegan que sea idolatría lo que están haciendo. Mucha gente dice: es que yo no adoro a mis imágenes, solo las venero. Pues la Biblia tanto prohíbe que se hagan, prohíbe que se tengan en casa y prohíbe que se le rindan algún tipo de culto, que esa es la veneración. Y buscando las estadísticas de cómo está el crecimiento del cristianismo en México, incluyendo todas las denominaciones cristianas, es muy, muy poco el porcentaje. De hecho, hablo de la contraparte, el 82.7% en México son de la religión popular y por ende practicantes de tener imágenes en casa, y que, insisto, se los estoy diciendo con respeto. Si tú estás viendo este video, eres católico, te lo digo con respeto, a la luz de las Escrituras. Tener imágenes para venerarlas, para darles algún tipo de culto, para pedirles, eso es idolatría a la luz de las Escrituras, y es un pecado grave. De hecho, es de los pecados por los que el pueblo de Israel tuvo que pagar consecuencias una y otra vez, porque ellos no entendían que no debían tener imágenes en casa para venerarlas, adorarlas o pedirles cosas, para ponerlas en alto, para tenerlas como amuletos, para tenerlas como una forma de pedir bendición. Estaba prohibido en las Escrituras en ese tiempo, sigue prohibido en este tiempo, solo que mucha gente no lo acepta. Pero te lo digo con respeto, por si tú practicas esa clase de culto a las imágenes, sabes que necesitas revisar lo que dice la Biblia. La religión popular ha ocultado ese segundo mandamiento tan preciso de la ley de Dios. En Deuteronomio 5 y en Éxodo 20 aparece la lista completa de los 10 mandamientos, y esos mandamientos, ese segundo mandamiento fue omitido, de no hacer imágenes, no adorar imágenes, no venerarlas, no tenerlas en casa. Está omitido. Así que aquí en México este problema es muy grave, el de la idolatría. Quiero decirte, Dios no está de acuerdo con esa práctica. Y yo veo esto como pecado a la luz de las Escrituras. La Biblia dice que es pecado. Vamos a otro problema grave en México: el derramamiento de sangre por homicidio, como quiera que sea, en todos los sentidos. Puede ser feminicidio, puede ser infanticidio, puede ser de parricidas, puede ser a través de la delincuencia, los cárteles, etcétera. Derramamiento de sangre. Hay muchísima sangre que ha sido derramada en México, y esa sangre está clamando justicia a los ojos, a los oídos de Dios, así como la sangre de Abel
clamaba por justicia cuando su hermano Caín lo mató. Dios le dice a Caín cuando le pide cuentas de por qué había hecho lo que hizo con su hermano, le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y clama justicia. Pues imagínense cuánto clamor hay a los oídos de Dios por la sangre que se ha derramado aquí en nuestro país en distintas formas. Otro pecado: engaño y mentira. Esto parece el pan nuestro de cada día. La gente, como dice la misma Biblia, vive engañada y vive engañando. Vive mintiendo para lograr sus fines malvados. El robo, otro pecado grave en México. Aquí es triste decirlo como mexicano, pero incluso en tiempos de desgracia, como lo que ahora ha sucedido por los huracanes en el sureste del país, y la gente pues tuvo que abandonar sus hogares para refugiarse, para protegerse del peligro, y al abandonar sus casas vemos cómo vienen los saqueos, gente que no respeta, no ve que la gente de por sí ya está caída, ya está afectada, y vienen y le despojan de los pocos bienes que le quedan en casa. Es tremendo, es muy triste decirlo como mexicano, pero eso pasa con nuestros compatriotas, no con todos, pero algunos, que no ven el dolor ajeno, al contrario, ven el árbol caído y lo quieren hacer leña, como dice el dicho vulgarmente. El robo en todos los sentidos, así directo, pero también sutil. Mucha gente que se dedica a robar en todas las formas y engaños. Bueno, el adulterio, qué tremendo. Está terrible esta situación del adulterio en nuestro país. Antes era muy marcado que quien cometía adulterio eran los varones, pero ahora también se sabe de muchos casos de mujeres que también cometen adulterio. Yo soy testigo. Una vez me tocó escuchar, estaba en un centro comercial y platicaban dos damas de sus desgracias que habían sufrido, de sus heridas que les habían provocado sus maridos por sus infidelidades, y una de ellas le decía a la otra: pero ya sé lo que voy a hacer, voy a hacerle lo mismo a mi marido, así como él ha andado con muchas, yo también voy a andar con quien yo quiera. Y esto no es justificable. Yo no digo que lo que el marido le hace a la mujer sea justificable, pero actuar o reaccionar de esta manera pues es hacer lo mismo, y peor, porque ya sabiendo de que es algo malo. Ahora, esto está muy tremendo en México, muchísimo adulterio. En todos los rangos sociales se marca el adulterio, es terrible. La corrupción es, creo que es uno de los problemas número uno en México. Y corrupción es tan tremendo, la gente no se contenta con su salario, tiene que robar, tiene que engañar, tiene que mentir, tiene que hacer tranza, tiene que hacer tantas cosas sin misericordia. Bueno, la injusticia que se vive en México, muchos pagan justos por pecadores, dice el dicho, y esto es cierto. A mucha gente que se le debe hacer justicia no se le hace. A gente que debería estar tras las rejas, debería de ser arrestada, no lo está, anda libre. Esa clase de injusticia. Otra clase de injusticia, que muchos de los sectores más vulnerables están abandonados, y a veces uno se siente impotente ante tanta situación de injusticia. A veces nos pasa como a Lot, dijo Pedro en una de sus cartas, como Lot, que afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos inicuos que acontecían en la sociedad. Otro problema, el abandono de las obligaciones. Mucha gente abandona sus obligaciones, tira a sus hijos a la basura, los abandona. Abandono de hogar en muchas formas, abandono de los padres. Este es un problema marcado también, y es triste que esté sucediendo en México. Vicios destructivos y enajenantes, no se diga, a más no poder. Mucha gente que ha caído en vicios destructivos se destruyen a sí mismos, destruyen a su propia familia, destruyen sus hogares y se enajenan de todo tipo de responsabilidad.
toda clase de inmoralidad. México es un país muy sexualista y quiero hacer una aclaración. El sexo Dios lo creó y es bueno y santo mientras se practique legítimamente, pero ahora se ha desbordado y se practica en todas las formas que están en contra de la palabra del Señor. Bueno, solo mencioné 10 problemas que quise mencionar, pero hay un montón de cosas en México. Y como vengo diciendo, que para entrar en las condiciones que Dios pide para escuchar nuestras oraciones y para traer bendición y sanar nuestra tierra, pues Él dice, si mi pueblo se humillare, pero a veces el pueblo dice, pero ¿por qué me voy a humillar? Esto está bien. Y no se da cuenta que vivimos con todas estas cosas y más que le desagradan al Señor. Así que yo creo que aún en medio de esta situación estamos siendo tratados con mucha misericordia. De verdad se los digo. Vamos a continuar. Otra de las condicionantes que Dios pide para que nos vuelva a recibir en su presencia es orar a Dios pidiéndole perdón por las cosas que se cometen. Porque a veces la gente dice, bueno, sí estoy consciente de que hay cosas malas en México y de que yo mismo he hecho cosas malas. Bueno, pero ya has humillado tu corazón y le has pedido perdón a Dios por eso. No lo he hecho. ¿Por qué lo tengo que hacer si todo el mundo lo hace? Dios dice que es una condición. Pedirle perdón a Él. ¿Por qué? Porque si no reconocemos que esas situaciones que se practican son pecado, entonces no estamos reconociendo la soberanía de Dios, no estamos entendiendo que Él es nuestra autoridad, nuestro creador, quien está al tanto de las situaciones que se viven en el planeta. Otra de las condicionantes que Dios pone en su palabra, en el versículo, los versos que leímos, es buscar su rostro continuamente. Que no sea una situación de, bueno, ya lo hice una vez, ya me humillé una sola vez y después vuelvo a mi vida. Eso es tener una vida religiosa. Mucha gente a veces se da golpes de pecho por una temporada, por un tiempo, por un momento. Se siente mal por algo mal que hizo, pero después vuelve a las mismas andadas y a veces hasta peor. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Él quiere que reaccionemos sinceramente y que nuestra búsqueda de Él sea constante, de una forma continua. Y con lo que concluye los versículos que leímos es convertirnos de nuestros malos caminos. Lo que dije en el punto anterior. Una vez que se reconoce algo como malo, que se le pide perdón al Señor, que se está dispuesto a buscar al Señor continuamente, entonces se vuelve uno de sus malos caminos. No se sigue en las mismas. Eso es tener una vida religiosa, insisto. Le pido perdón al Señor por algo malo que hice, pero vuelvo a lo mismo. Eso está mal. El verdadero arrepentimiento incluye conversión. La conversión es que te vuelves, que dejas de hacer aquello que no le agrada al Señor, que luchas contra ti mismo y que luchas contra la tentación que hay en el mundo y resistes la tentación que te ofrece el enemigo. Eso es lo que le agrada al Señor, que te apartes del mal. Al nosotros hacer esto que el Señor espera, pues por consecuencia, insisto, Él oirá, Él perdonará y Él sanará nuestra tierra. ¿Acaso no deseamos prosperidad y bendición para nuestro mundo, para nuestro país? ¿Acaso no deseamos que nuestra vida vuelva a tener lo que dejamos de hacer? Ya casi vamos para un año que iniciamos esta pandemia, ¿verdad? Que veníamos con un estilo de vida, haciendo nuestras actividades con toda libertad. ¿No lo deseamos? Yo creo que sí. Poder romper esta contingencia, yo creo que sí. Es lo que anhelamos y deseamos, pero en el momento no lo podemos hacer porque todavía el problema es grave. Sin embargo, el propósito de la enseñanza, vuelvo a decirte, es que lo que dice ahí lo hagamos, que lo analicemos, que lo hagamos y que podamos decirle, Padre, escucha nuestras oraciones y a su tiempo Él va a oírnos. Yo te lo aseguro que Él va a oírnos y Él volverá a restaurar la situación en nuestro mundo. Así que vamos por partes, quiero ir deteniéndome un poco más en cada punto.
si mi pueblo se humillare. La humildad es una actitud que constantemente debemos mostrar ante Dios, y con mayor énfasis en tiempos de aflicción, de incertidumbre y de necesidad. Humillar el corazón al Señor le agrada, es más, debemos hacerlo porque precisamente nosotros somos su creación y Él es el creador. Él es Dios y nosotros somos humanos, somos polvo simplemente, así que le debemos nuestra adoración, le debemos nuestra honra, le debemos nuestro rendirnos delante del Señor. Vamos al Salmo 138, Salmo 138, el verso 6. Dice así: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Quiere decir que si una persona es prepotente, altiva, de decir, bueno, yo ¿por qué me tengo que humillar ante Dios? No le debo nada, yo todo lo obtengo por mí mismo. Esa es una actitud arrogante, prepotente, déspota. Hemos de entender a la luz de las Escrituras que somos su creación. Él es Dios. Nosotros estamos en la tierra, está Él en Él, el cielo. Y nosotros debemos buscarlo en humildad. Queremos su bendición, queremos que Él nos escuche, debemos humillarnos delante del Señor. ¿Qué preciso está aquí? Atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Eso me hace recordar una historia que contó nuestro Señor Jesucristo sobre el fariseo y el publicano, que los dos subieron al templo a orar y uno oraba consigo mismo, presumiéndole a Dios de todo lo bueno que era. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, yo sí te obedezco, yo sí te honro, yo sí hago lo que es correcto, yo no vivo como los pecadores, ni siquiera como este publicano. Y él oraba consigo mismo, se estaba autojustificando delante del Señor, como diciendo, pues vine a orar, pero no tengo nada por lo cual ponerme a cuentas, yo estoy bien delante de ti. Y me siento orgulloso de mí mismo. Esa era su actitud, prepotente, arrogante. Pero también la historia sigue así, que el publicano oraba en una actitud humilde, incluso su postura era de humildad. Agachó la cabeza y se golpeaba el pecho y le decía a Dios, Dios, ten misericordia de mí porque soy un hombre pecador. Y Jesús lo concluye de esta manera. Les digo que este publicano se fue a casa justificado, Dios lo escuchó y el publicano no, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. De esa manera lo concluye nuestro Señor. Primera de Pedro 5:5, también el apóstol refuerza esta misma idea de nuestro Señor. En Primera de Pedro 5:5 dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, ¿a quién va a recibir el Señor cuando se le busque? Pues al que se humilla delante del Señor. Por eso él mismo lo dice, le dice a Salomón, si mi pueblo se humilla, es decir, si sabe reconocer que son frágiles, que son humanos, que yo soy el creador, que ellos me deben la honra, me deben el respeto, me deben la adoración. Si ellos lo saben hacer, pues yo estoy dispuesto a escuchar. Y dije, la humildad es una actitud que debemos mostrar constantemente hacia nuestro Señor. Curiosamente, a veces cuando las personas tienen muchos problemas, no todos, pero muchos, en lugar de sensibilizar su corazón de que lo humillen contra el Señor, se rebelan más contra el Señor. Se rebelan. Y se vuelven escépticos, se vuelven ateos. Es muy triste que en este tiempo incluso muchos cristianos se están dejando arrastrar por esas ideologías de ateísmo, de escepticismo. Y dicen, Dios no existe, Dios no es real. Si Dios existiera, ya nos hubiera escuchado, quitara los problemas. Y Dios dice, como dice ser Dios, pues ¿por qué permite tantos problemas en el mundo? Bueno, es un criterio que, insisto,
es un criterio equivocado en base a lo que conocemos de la Biblia, porque Dios mismo dice que las cosas no vienen por casualidad. Y Él nos está diciendo además, bueno, si ya tienen un problema en la tierra, yo puedo ayudarles que sane su tierra, pero necesito que cumplan con estas condicionantes. Si leemos en Éxodo 10:3, Éxodo 10:3 dice así: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? El faraón era un hombre duro de corazón. Dios aprovechó esa situación, claro, para hacerle saber a Egipto, a toda la gente de Egipto y a los ídolos que tenían por dioses, que Él es mucho más poderoso. De hecho, cada una de las plagas que Dios le envió a Egipto estaba dirigida contra cada una de sus deidades, para hacerles saber que los ídolos no sirven para nada, que las imágenes no sirven para nada y que al único que debemos rendirle y tributarle adoración es a Él, al único y soberano Dios. Ahora, volviendo al punto, ¿hasta cuándo no querrás humillar tu corazón? Ya habían pasado muchas plagas, ya Dios había azotado con muchas plagas a Egipto y el corazón del faraón seguía endurecido. No dejaba ir al pueblo de Israel. Era el propósito de Dios que saliera libre el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y el faraón se endurecía. Ahora, recuerdo que en alguna ocasión, comentando este mismo pasaje, miramos que Dios mismo le dice a Moisés: yo endureceré el corazón del faraón para que no los deje ir pronto, a fin de que yo pueda mostrar en ellos mi poder. Pero insisto, no es porque Dios a fuerzas quisiera condenar a Faraón y a Egipto. Lo que Él quería era que pudieran reconocer su gloria y su majestad. En cualquier momento que ellos reconocieran su gloria y majestad, Dios dejaría de azotar a los egipcios. Pero no fue así. Tuvo que enviarles hasta 10 plagas. 10 desgracias sobrenaturales sobre su país, hasta devastarlo y hasta morir gente. Morir la última plaga, la 10ª plaga, la de los primogénitos, cuando al morir el primogénito de Faraón, pues entonces cuando ya dice, bueno, ahora sí los dejo ir. Y una vez que los deja ir, ahí va atrás de ellos para perseguirlos. Porque hay gente así, gente tan dura de corazón, que dice: ¿por qué me tengo que humillar ante Dios si Él no ha hecho nada por mí? Es porque no saben reconocer a Dios, no ven que Dios es el que les ha regalado la vida. Dios es el que les ha permitido ser lo que ahora son. Y no hablo de sus malas acciones, sino de tus logros que hayas tenido. Al Señor debemos el respirar. Él hace nacer el sol sobre los buenos y malos. Él nos da de comer, Él nos da la salud. Por Él estamos en pie. Pero muchos no reconocen esa parte, así que dicen: pues ¿de qué me tengo que volver o por qué me tengo que humillar? Reconsidere esa actitud. Para mucha gente, como dice el Salmo 14, no hay Dios en ninguno de sus caminos. Así que humillar el corazón y reconocer el pecado y la maldad es una actitud que debemos mostrar constantemente. Y más, ya dije, en tiempos en los que tenemos muchos problemas como humanidad, como nación, como comunidad, como sociedad. Otra de las cosas que precisamos hacer, Dios mismo lo dijo ahí en Crónicas: orar a Él, solamente a Él. Si mi pueblo orare, pero no a las imágenes, no a los espíritus de los muertos, no a los espíritus malos, no a otras deidades, sino solamente a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de David, al mismo y único soberano Dios que existe. Si le oramos a Él, Él dice: bueno, hay garantías para que yo los escuche. Pero mucha gente ha dejado de orar, ha dejado de buscar el rostro del Señor, y el único lazo que tenían, o la única conexión que tenían con Dios, era cuando asistían a la iglesia. Pero en casa no son capaces de desarrollar un hábito de poder buscar al Señor.
A veces ni siquiera en los tiempos para los alimentos. No ganamos nada con solo ser espectadores ante la situación actual que vivimos. Solo ser espectadores. No ganamos nada. Necesitamos orar. Y quiero aprovechar esta oportunidad para exhortar al pueblo del Señor. Ahora de una forma virtual, a través de los diferentes chats, podemos tener reuniones de oración. Y a veces es triste que solamente se conectan unos cuantos, contados a veces con los dedos de la mano. Es triste, es tremendo. Yo te invito a que hagas el esfuerzo de conectarte, de poder participar de un tiempo de oración. Ahora, a lo mejor, no sé tu caso, pero a lo mejor dices, bueno, no me conecto, pero sí estoy orando. Ok, está bien, pero no lo dejes de hacer. Busca al Señor de una forma constante, porque esa es una condicionante para que Él nos escuche. Mateo 7. Hay personas que a veces piensan que si Dios sabe de nuestros problemas, pues en automático debe ayudarnos. Y a veces lo hace, pero ¿sabes qué? A Él le agrada que se lo pidamos, a Él le agrada que lo busquemos, que tengamos esa actitud de humildad, de búsqueda. Él quiere tener una relación personal con nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr si no lo buscamos en oración? Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es la insistencia de nuestro Señor de que lo busquemos, de que le pidamos, de que se lo digamos. Dios ya sabe tu necesidad. Y puede que en automático te responda, pero ¿sabes qué? Dirige mejor tu voz al Señor y tu corazón. Dirige tu oración para que entonces se pueda desarrollar una relación, una comunión con Él. Atrévete a tener un diálogo constante con el Señor en oración. Bien, otra cosa que encontramos ahí en Crónicas es el compromiso de buscarlo. Ya te atreviste a orar, ahora el compromiso de que esto lo hagas constantemente, no solo porque tenemos una pandemia en el mundo, no solo porque son tiempos de problemas, de crisis y de adversidad, sino que sea un compromiso de hacerlo de una forma constante. Primer libro de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si lo buscares, lo hallarás. Con esto no quiere decir que Dios está perdido, pero a Dios le agrada que lo busques en lo profundo de tu corazón. Y a veces a la primera, sabes que Él va a probar tu corazón si eres sincero, no te va a responder de buenas a primeras. Eso me hace recordar cuando subió Moisés al monte para recibir la ley y estuvo 40 días y 40 noches esperando a escuchar la voz del Señor. Y eso nos da una idea de que no porque era Moisés, el siervo del Señor, y podía tener que hablaba con Dios cara a cara, como la misma Biblia dice, no por eso rápido ya Dios lo escuchaba. ¿Sabes qué? Dios prueba tu corazón. Él quiere saber con cuánta intensidad lo buscas. ¿Sí? Buscad y hallaréis, dijo el Señor, pero hazlo intensamente, constantemente. Esto ya lo había vivido el rey David, ya estaba para terminar su vida en este planeta. Le está dando los consejos que él cree necesarios a su hijo Salomón. Y qué bueno que uno de sus mejores consejos, que Salomón no se apartara de los caminos del Señor, que lo buscara con todo su corazón, pero también le advierte, si tú dejas al Señor, Él también te va a dejar. También lo dice así Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Segundo libro de Crónicas 15:4. Segundo de Crónicas 15:4. Dice así: pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos.
Qué experiencia. Cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, el Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Esto es lo que necesitamos hacer. En medio de nuestra angustia y nuestra tribulación, buscar el rostro de nuestro Señor. Y sabes que Él nos va a escuchar. Vamos a encontrar su rostro, vamos a encontrar respuesta a nuestra necesidad. Aquí mismo en segundo libro de Crónicas 15:12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Hicieron esta promesa. Y a veces esto que queda registrado, ¿verdad? A veces se pasa desapercibido y muchas personas dicen, es que ya oré al Señor, pero lo está haciendo constantemente. No, es que se lo dije hace tiempo, pero ya no he vuelto a tener comunión con el Señor. ¿Sabes qué? Necesitamos retomar eso, porque es como las relaciones interpersonales aquí. ¿Cómo hacemos que una relación interpersonal funcione con la gente que tenemos bajo nuestro mismo techo? Pues hablando. Si no nos comunicamos, entonces todo es un caos. Así es con el Señor. Si no nos comunicamos con Él, entonces Él está a la expectativa. A veces toma la iniciativa para hablarnos, yo sé que sí, pero Él quiere que nosotros también hagamos el esfuerzo de comunicarnos con Él y que lo hagamos de corazón, no porque lo tengamos, que es que tengo que orar y que por obligación tengo que orar 1 hora, 2 horas. No, espérate. Es de corazón y entonces pierdes la noción del tiempo. Puede ser poco, puede ser mucho, pero que sea sincero de tu corazón. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora sí que dentro de una condición viene otra condición, o sea, buscarlo es una de las condicionantes para que lo encontremos y Él venga y bendiga a nuestra tierra, pero también que esa búsqueda sea de corazón, sea sincera, sea porque realmente quieres hacerlo, porque te nace, porque te humillas delante de Él. Bien, ahora, ¿cuál es lo siguiente? En base a los versículos del comienzo, convertirse de los malos caminos. Hace rato hice ese comentario, que muchos se convierten al Señor por un ratito, porque dicen, bueno, ya dejé esta situación y pasa el problema y luego vuelven a las mismas andadas. Jeremías 15:19. Vamos a ver qué nos dice el Señor al respecto de la conversión. Jeremías 15:19. Por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pero qué preciso es el Señor y cómo nos conoce al dedillo, ¿verdad? Él dice, si te conviertes de todo tu corazón, entonces yo voy a estar contigo. Si entresacares lo bueno de entre de lo vil, entre tu lucha entre el bien y el mal, que apruebes por lo mejor y que siempre hagas lo correcto, mira, eso le agrada al Señor. Y además, si resiste la tentación que está a tu alrededor, porque a veces la tentación te va a llegar como en charola de plata, y va a estar ahí martillando tu mente y tu corazón diciendo, ¿tú puedes hacer esto? Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Yo quisiera preguntar a todos los que ven este video del pueblo cristiano, algunos ya se volvieron a las prácticas de la gente del mundo, ya no temen al Señor. Incluso muchos se han ido por la tangente y dicen, bueno, ¿qué tal si me queda poco tiempo? Pues yo quiero disfrutar y gozar a mi modo esta corta vida que me queda. Es una forma equivocada de vivir. ¿Sabes qué? Déjame decirte, esfuérzate por hacer lo correcto. Déjame leerte este mismo pasaje en otra revisión, aquí en Jeremías 15, verso 19, porque Él lo que nos dice, Él lo dice por nuestro bien, no por fastidiarnos. Entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena,
Tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Pueblo de Dios, pueblo cristiano, no te conviertas a los pecadores, deja que los pecadores se conviertan a ti. No sigas el camino de la gente del mundo. Tú debes ir contracorriente. Sí que no es sencillo, pero es lo que a Dios le agrada, es lo que Él quiere. Eso es el proceso de la conversión. Volverse de los malos caminos, alejarse, tener otro estilo de vida. Qué maravilloso cuando el Señor nos habla de que al convertirnos, Él nos va a escuchar y nos va a volver a recibir. Hechos 3, vamos a mirar Hechos 3, verso 19 y luego el verso 26. Hechos 3, 19 y luego el verso 26. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero abrir un paréntesis para decirte una práctica que se hace dentro de la religión. Mucha gente jura, ya no voy a volver a hacer esto por un tiempo. Juran un año, firman un documento, le pagan una cuota al ministro, haciéndole saber que están haciendo un juramento de no beber, de no drogarse, de no hacer alguna cosa mala. Hacen un juramento y cuando se termina el juramento, la gente dice, pues ya estoy libre para hacer lo que quiera. Es una forma equivocada de entender el arrepentimiento y la conversión. La conversión debe de ser de corazón y debe ser de una actitud constante. No por un ratito, no Dios te prometo que ya no voy a hacer esto por 2 días, pero después vuelva a lo mismo. O te prometo, juro delante de ti que ya no voy a volver a hacer esto por medio año, un año, pero voy a volver a lo mismo. ¡Qué ignorancia! Perdón que lo diga de ese modo, pero eso no es la forma de convertirse al Señor. La forma correcta de convertirse es alejarse, arrepentidos y convertidos. Es decir, que tengas un dolor en tu corazón por haber hecho lo que hiciste y después tomar la firme decisión de no volverlo a hacer para alejarte y hacer lo correcto. El verso 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el mensaje de Pedro en el pórtico de Salomón. Le habló al pueblo y le dijo, lo que Dios realmente quiere es arrepentimiento y conversión. Yo sé que nosotros, la humanidad, lo que queremos es bendición, prosperidad, salud, alegría, todo eso lo deseamos. Pero, ¿y qué con lo que Dios desea? Hay que analizarlo. Dios nos puede dar esa restauración, ese refrigerio, esos tiempos de bendición, de felicidad, de prosperidad, de salud, pero bajo las condicionantes que Él espera. Ahora, una vez que hagamos todo esto que ya he venido mencionando, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará? ¿Sabes qué? Él oirá, perdonará y sanará nuestra tierra. Esa es la promesa que Dios le dio a Salomón para el pueblo y es la promesa que Dios nos da ahora a ti y a mí. Que Él va a oír, va a perdonar, porque es un Dios misericordioso y va a sanar nuestra tierra. Pero ya te di los pasos para que recibamos esto de parte de nuestro Señor. Con eso quiero terminar. Para insistirte que no endurezcas tu corazón. Que escuches la voz del Señor que te está diciendo, sé que tienes problemas. Dios nos está mirando desde el cielo, nos está diciendo, yo entiendo que tienen problemas. Y yo soy tan poderoso que puedo quitarle los problemas en un santiamén. Pero quiero conocer el corazón de mi pueblo. Y nos da las condicionantes. Así que si ya lo estás haciendo, mira, vamos bien. No lo dejes de hacer porque, insisto, esto debe ser de una forma constante. Ya vamos casi para un año de que inició la pandemia. Ahora, no es el único problema que tenemos en México o en el mundo. Hay muchísimas enfermedades que se han estado desarrollando y otras que ya tienen décadas.
sobre las cuales también ha habido muchísimas muertes, hay muchas desgracias, hay de todo. Es un mundo caído, un mundo caótico, pero en medio de todo Dios puede sernos propicio. Y lo correcto, el camino correcto es pasar por toda esta situación. Humilla tu corazón. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos, ve las condiciones que Dios nos pide, entonces yo podré hacer, entonces yo podré responder. Estoy en la mejor disposición de enviar bendición hacia tu tierra. Así que considéralo muy bien y no dejes de buscar el rostro del Señor con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga.